Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta lección de anatomía. Hoy vamos a enfocarnos en hablar de músculos del cuerpo superior. Tenemos ya 3 clases cargadas sobre sistema óseo o esquelético. Para que la repasen, es importante tener en cuenta que los huesos tienen unos accidentes óseos, unas cavidades o unas prominencias que van a ser fundamentales a la hora de comprender dónde se insertan los músculos. Una inserción muscular, de forma muy breve, podemos decir que es donde se une el tejido óseo con el tejido muscular por medio del tendón. Arranquemos hablando del manguito rotador, no sin antes aclarar que vamos a dividir la explicación de este video en 4 puntos fundamentales cuando hablemos de cada músculo o grupo muscular, y es que vamos a saber dónde se originan, dónde se insertan, es decir, cuál es su recorrido, cuál es su acción, ya sea una acción motora o estabilizadora, y cuál es el nervio que los hace funcionar, es decir, cuál es su inervación. Iniciemos entonces hablando del manguito rotador, que es un grupo muscular compuesto por 4 músculos que se insertan por medio de un tendón común en el húmero. Primero, vamos a reseñar el supraespinoso, que se origina en la fosa supraespinosa, que es una suerte de cavidad que tiene la escápula en su parte superior. Este se inserta en la cara superior del tubérculo mayor del húmero. En su accionar resaltamos que es abductor de la articulación del hombro y estabilizador de la cabeza humeral en el cótilo de la escápula durante el movimiento de dicha articulación. El supraespinoso está inervado por el nervio supraescapular. Luego tenemos el infraespinoso, que se origina a 2/3 mediales de la fosa infraespinosa de la escápula, que es otra suerte de cavidad, y la fosa supraespinosa e infraespinosa están divididas, digamos, o separadas por la espina de la escápula, que luego este recorrido óseo va a terminar con el acromion, pero digamos que ese referente óseo es el que separa esas dos cavidades. Este músculo se inserta en la superficie más inferior del tubérculo mayor del húmero y la cápsula articular del hombro. Es un potente rotador externo del hombro y además también es un estabilizador articular. Está inervado por el nervio axilar. Asimismo, dentro de este grupo muscular tenemos el subescapular, que se origina en la fosa subescapular. Este ya no está en la parte posterior de la escápula, sino en la parte anterior de la escápula. Es un importante rotador medial o interno de la articulación del hombro y también un estabilizador. Se inserta en el tubérculo menor del húmero y en la cápsula articular, y está inervado por el nervio subescapular superior e inferior. Tenemos además el redondo mayor, que ya no hace parte de este grupo muscular, ese es de otra familia, el redondo mayor, que está muy ligado o se asemeja en las acciones y en algún punto en la inserción con el dorsal ancho. Este músculo es un músculo relativamente pequeño. Si se le compara, por ejemplo, con el dorsal ancho, sería muy pequeño, pero cumple funciones similares. Se origina en el ángulo inferior y tercio lateral de la escápula, eso es muy importante. Se inserta en la cresta del tubérculo menor del húmero y es un rotador interno, aductor y extensor de la articulación del hombro. Es decir, que asiste al dorsal ancho en sus principales funciones. Además, está inervado por el nervio subescapular inferior. Ahora, hablando del dorsal ancho, es importante decir que se origina en las apófisis espinosas de las últimas 6 vértebras torácicas. También tiene una parte que se inserta en la fascia toracolumbar, desde las vértebras lumbares y sacras hasta la región posterior de la cresta ilíaca. Este se inserta en el húmero, específicamente en el surco intertubercular. Como acción tenemos que es rotador medial, aductor y extensor del hombro, las mismas acciones del redondo mayor, pero obviamente más protagonista en estos movimientos por la potencia que puede generar y también por su tamaño. Está inervado por el nervio tóraco-dorsal. Otro músculo que tiene gran influencia sobre la salud del hombro, sobre la postura en general y sobre los patrones de movimiento que involucran al miembro superior es el serrato mayor. Este se origina en la superficie externa de los bordes superiores de las 8 o 9 primeras costillas y se inserta en la superficie costal del borde medial de la escápula. En su accionar vamos a resaltar que con el origen fijo abduce la escápula, o sea, separa las escápulas de, digamos, la columna como punto de referencia, entonces la lleva hacia el lateral y rota el ángulo inferior
de la escápula hacia afuera, esa es la cavidad glenoidea, cranealmente, y mantiene el borde medial de la escápula firme contra la caja torácica, por lo cual es muy importante también para la postura, para ciertos patrones de movimiento y para mantener el hombro saludable. En todo este repaso encontramos también al deltoides. El deltoides tiene, digamos, una suerte de división en tres vientres musculares. Tiene fibras, digamos, anteriores. Las fibras anteriores se originan en el borde anterior y superficie anterior, además del tercio lateral de la clavícula. Las fibras mediales se originan en el borde lateral y cara superior del acromion, que es otro importante accidente óseo de la escápula, y las fibras posteriores se originan en el borde posterior de la espina de la escápula. Se insertan por medio de un tendón común en la tuberosidad deltoidea del húmero. Como acción, en función del ángulo articular, las fibras anteriores pueden participar en la flexión del hombro, las fibras mediales en la abducción y las fibras posteriores en la extensión de dicha articulación. Tenemos ahora al trapecio. El trapecio tiene un gran tamaño. Fibras superiores, algunos autores lo discriminan por regiones y explican asimismo su inserción y sus orígenes. Vamos a hablar entonces de las fibras superiores, que se originan en la línea nucal, en el ligamento de la nuca y en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, o sea que va desde arriba, desde el cráneo, su origen, y se inserta en el tercio lateral de la clavícula y el acromion, algo similar a lo que pasa con el deltoides. Sus fibras mediales se originan en las apófisis espinosas de la primera a la quinta vértebra torácica y se insertan en el borde medio del acromion y en el labio superior de la espina de la escápula. Tenemos además las fibras inferiores de este mismo músculo que se originan en las apófisis espinosas de la sexta a la duodécima vértebras dorsales y se insertan en el tubérculo del vértice de la espina de la escápula. Como accionar hay que resaltar que el trapecio es un gran aductor de la escápula, sobre todo las fibras mediales, con estabilización de las fibras superiores e inferiores. Las fibras superiores elevan la escápula y las fibras inferiores también deprimen este segmento óseo. Este está inervado por la porción medial del nervio craneal accesorio. Vámonos ahora a la parte anterior del cuerpo. Vamos a hablar del pectoral menor, que subyace al pectoral mayor, es decir, que está por debajo, pero es importante en muchas de las acciones que tienen que ver con la estabilidad y funcionalidad del hombro. El pectoral menor se origina en las caras externas de los cartílagos costales tercero, cuarto y quinto, próximos a los cartílagos y a la fascia. Se inserta en la cara superior de la apófisis coracoides de la escápula y como accionar tenemos que con el origen fijo inclina la escápula anteriormente. Ya de ahí podemos inferir que si hay un acortamiento la escápula se va a ir hacia adelante y los hombros tienden a redondearse. Con la escápula estabilizada para fijar la inserción, el pectoral menor ayuda a la inspiración forzada. Este está inervado por el nervio pectoral medial. El pectoral mayor, que está por encima, que es un músculo radiado, es un músculo muy grande. Radiado quiere decir que sus fibras por segmento se van a disponer de forma diferente y van a participar en distintos patrones de movimiento o en distintos movimientos en función del ángulo articular. Las fibras de la porción superior o clavicular se originan en el tercio medio de la clavícula. Las fibras de la porción inferior o esternal se originan en la cara anterior del esternón, cartílagos de las primeras 6 o 7 costillas y aponeurosis del oblicuo externo. El pectoral se inserta en el tubérculo mayor del húmero, por lo tanto ya de ahí podemos inferir que es un potente rotador interno. Como acciones principales tenemos que es un gran rotador interno, como recién dijimos, ayuda a la aducción horizontal del hombro y participa en la flexión del hombro también, principalmente por el accionar de las fibras claviculares, es decir, las que están más cerca a la cabeza, que tienen puntos de inserción en la clavícula. Este está inervado por el nervio pectoral lateral. Vamos a hablar ahora de un poco de estos músculos que tienen que ver con la estabilidad de la columna vertebral, los músculos más profundos del abdomen. Primero vamos a mencionar el transverso, que se origina
muy pendientes a esto, en las superficies internas de los cartílagos de las 6 costillas inferiores, que están imbricadas con el diafragma, un gran músculo de la respiración, fascia toracolumbar, 3/4 anteriores del borde interno de la cresta ilíaca y el tercio lateral del ligamento inguinal. Repasémoslo un poco. Tiene puntos de origen en las 6 costillas inferiores y está imbricado con el diafragma. También tiene puntos de inserción en la fascia toracolumbar, en los 3/4 anteriores del borde interno de la cresta ilíaca. Es muy importante eso, también tiene relación directa con la pelvis, y en el tercio lateral del ligamento inguinal. Se inserta en la línea alba mediante una gruesa aponeurosis. También tiene inserción en la cresta ilíaca y en la cresta púbica. Sus fibras tienen una dirección predominantemente horizontal, lo cual nos habla de su naturaleza compresiva y estabilizadora, y participa también en la expiración. Está inervado por el nervio iliohipogástrico e ilioinguinal. Al hacer las tradicionales abdominales, el transverso podemos conjeturar que no se activa para nada por la orientación de sus fibras, que es, como recién mencionamos, horizontal. Tenemos el oblicuo menor, que digamos que está ligeramente por encima, tiene puntos de origen en el ligamento inguinal, cresta ilíaca y fascia toracolumbar, y tiene puntos de inserción en la cresta púbica, línea alba, a través de la aponeurosis, y también en los bordes inferiores de la 10ª a la 12ª costilla y en la línea alba. Como acción es un importante estabilizador del núcleo junto al transverso. Además, participa en la flexión y en la rotación de la columna. Este está inervado por el nervio iliohipogástrico e ilioinguinal, al igual que el transverso. Por otra parte, el oblicuo mayor tiene sus puntos de origen en las superficies externas de las costillas de la 5ª a la 8ª, imbricado con el serrato anterior, además de en las costillas 10ª a la 12ª. Este se inserta en la línea alba, espina ilíaca anterosuperior, tubérculo púbico y cresta ilíaca. Tiene varios puntos de inserción ahí en los huesos de la pelvis. Puede flexionar la columna cuando se activa de forma bilateral. Además, puede rotar la columna cuando se activa de forma unilateral y en sinergia con el oblicuo menor contralateral. Es decir, que el oblicuo menor del lado izquierdo y el oblicuo mayor del lado derecho pueden generar una rotación de la columna. Luego tenemos el recto abdominal, que se origina en la cresta y en la sínfisis púbica. Se inserta en los cartílagos costales desde la 5ª hasta la 7ª costilla y apófisis sifoides del esternón. Cuentas resumidas, el recto del abdomen va desde el esternón hasta el pubis. Su principal acción es flexionar la columna vertebral, aproximando el tórax hacia la pelvis o la pelvis hacia el tórax. Este está inervado por las ramas ventrales de 5, 6, 7, 11 y 12. Hablemos ahora de los miembros superiores como tal. En primer lugar, quiero mencionar el bíceps. El bíceps tiene 2 cabezas, como se le conoce comúnmente en algunos libros de anatomía. Tiene la cabeza corta, que se origina en el vértice de la apófisis coracoides de la escápula. La cabeza larga, que pues como su nombre indica es más larga que la otra, se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, o sea, por encima del cótilo. Tiene como acción principal flexionar la articulación del codo, y este está inervado por el nervio músculo cutáneo. Se me estaba olvidando mencionar el punto donde se inserta el bíceps braquial, que es la tuberosidad del radio y la aponeurosis del bíceps braquial. Luego tenemos el tríceps, que es el antagonista o el músculo que ejerce las acciones contrarias a las del bíceps. Este tiene 3 vientres musculares o cabezas. Vamos a hablar del origen de la cabeza larga, que se da en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, o sea, por debajo del cótilo. La cabeza lateral en el cuerpo del húmero y la cabeza media o medial en el húmero por debajo del surco radial. Este músculo, que es un potente extensor del codo, se inserta en la cara posterior del olecranon cubital y en la fascia antebraquial. Principalmente extiende la articulación del codo. Pero hay un dato importante: la cabeza larga participa en la aducción y extensión de la articulación del hombro, porque atraviesa también esta
articulación, así como el bíceps. La cabeza larga del bíceps puede participar en la flexión del hombro porque atraviesa la articulación del hombro también y por lo tanto tiene acción sobre la misma. El tríceps está inervado por el nervio radial. Ahora hablemos de un músculo que es muy pequeñito, el ancóneo, que se origina en el epicóndilo lateral del húmero, se inserta en la cara lateral del olecranón y en un cuarto superior de la diáfisis cubital. Este está inervado por el nervio radial. Los músculos del cuerpo superior, así como los del cuerpo inferior, son muchos, son demasiados, el tema es denso. Aquí quisimos resumir y darles a conocer los músculos del cuerpo superior que tienen principal incidencia sobre los patrones de movimiento que llevamos a cabo con este segmento del cuerpo. Así que quedamos pendientes ya para la próxima lección, el próximo video que tendrá que ver o estará directamente relacionado con las inserciones, orígenes e inervaciones de los músculos del cuerpo inferior.